van liberando enzimas. Esas enzimas van generando degradaciones de sustratos que van deteriorando el pescado. Y después, posterior a eso, vienen los cambios microbiológicos. Todos esos sustratos que dejaron los cambios enzimáticos en el tejido del pescado, vienen las bacterias y lo terminan de degradar. Bueno, entonces, ¿por qué es importante los productos pesqueros? Porque tienen un alto valor nutricional, eso ya no se discute, porque tienen características sensoriales apreciadas, es decir, que la gente lo busca como un plato rico para comer, son altamente perecederos, o sea, duran poco tiempo, tienen un pH determinado, una composición química que tiene una alta actividad de aguas, es alto en ácidos grasos insaturados, y los mariscos se caracterizan por tener un alto contenido de aminoácidos, de sustancias nitrogenadas y de carbohidratos. Bueno, fíjense, este grafiquito dice bien lo que yo les comentaba recién, ¿no? Lo primero que ocurre en el pescado, si uno tuviera un puntaje de calidad máximo como cercano al 10, empiezan a haber cambios de autólisis. Esos cambios de autólisis son los cambios que están generados por las mismas enzimas del pescado que van degradando el propio tejido muscular del pescado, ¿no? O moléculas que ya vamos a ver. Entonces, estamos en una fase 1 cuando empieza ya una autólisis importante, esa calidad empieza a decaer y empieza en una fase 2 que ya entra en un nivel de rechazo, ¿no? Y después de la actividad de autólisis entra la segunda parte que es la actividad bacteriana. Entonces ya entra en una fase 3 y en una fase 4, bueno, que ya hay un deterioro total del pescado. Ustedes van a ver, capaz que en el trabajo práctico, van a hacer un estudio sensorial, es decir, van a observar los ojos del pescado, que cuando están bien fresco el pescado son convexos, cuando empieza a perder calidad el pescado se hacen cóncavos, se hunden los ojos, van tomando de un color negro, el ojo va tornándose cada vez más gris, las branquias de un rojo vivo se van tornando marrones y los tejidos también de un rosado se van tornando a medio amarronado que da un aspecto de mal estado, ¿no? Bien, los factores intrínsecos que ayudan a la velocidad de estos procesos tienen que ver con el tamaño del pescado, la composición química de los tejidos del pescado, el estado nutricional, las condiciones fisiológicas que tiene el pescado, que son intrínsecos porque son propios del pescado. Y los factores extrínsecos, es decir, que son fuera del pescado, están relacionados con lo que es la composición de la microflora inicial asociada al ambiente de procedencia, las condiciones de captura y los métodos de conservación. Bien, cuando hablamos de cambios autolíticos, se significa que el mismo pescado libera enzimas, ¿sí? que es como si fuera una autodigestión, es como que se degradan los propios tejidos del pescado. Existen, como les dije recién, dos tipos de deterioro, tanto bacteriano como enzimático, y se sabe que los cambios enzimáticos producidos por enzimas propias del pescado ocurren antes de los cambios microbiológicos o que alteran la calidad microbiológica, ¿sí? En algunos casos pueden ser que ocurran paralelamente. En algunas especies como el calamar, el arenque, los cambios enzimáticos preceden y por lo tanto predominan al deterioro del pescado refrigerado. Y bueno, en otros casos, como les dije yo, se dan los dos casos al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando el pescado muere? Apenas muere, empieza a cesar el suministro de oxígeno al tejido, ¿no? Es decir, el oxígeno en el tejido se interrumpe porque el pescado no respira más. Bien, entonces, al no haber oxígeno, ustedes saben que el oxígeno es una molécula que participa en la producción de ATP, de la molécula de adenosintrifosfato que da energía. Se restringe entonces la producción de energía al no haber oxígeno y empieza a cesar la producción de ATP.
Entonces, el sistema mitocondrial deja de funcionar en todas las células, el ATP se agota gradualmente por la acción de las diversas ATPasas. Las ATPasas justamente son enzimas que se encuentran en el tejido que degradan el ATP. Hay dos formas en que se puede degradar el glucógeno, una aeróbica y otra anaeróbica. Cuando ocurren en los cefalópodos o en los peces teleósteos la forma anaeróbica, se genera octapina y lactato. Bien, esta generación de lactato, de octapina, inclusive hasta de piruvato, hacen que baje el pH en los tejidos. A pH demasiado bajos son inhibidas enzimas críticas y la glucólisis se detiene. Entonces, el glucógeno se puede degradar a través de un sistema anaeróbico y un sistema aeróbico. Estos sistemas llevan a la acumulación de moléculas como el lactato, que hacen que disminuya el pH. Al disminuir el pH, la glucólisis se detiene. Bien, fíjense que una forma de obtener mediante la glucólisis, es decir, mediante el metabolismo normal del pescado, cuando hay oxígeno, se obtienen 36 moléculas de ATP por cada mol de glucosa. En cambio, cuando cesa esta producción, esta toma de oxígeno y la glucólisis baja, se empiezan a generar solamente 2 moléculas de ATP. Cuando las moléculas de ATP que se forman bajan en su concentración, el pescado entra en lo que se llama rigor mortis. El rigor mortis tiene que ver con la contracción del músculo, que ya no lo puede relajar más porque no tiene energía, ¿sí? Y aparte, porque la molécula de ATP, además de ser una fuente alta de energía para la contracción muscular, proporciona la plasticidad al músculo. Entonces, al disminuir la producción de esta molécula, se produce lo que se llama rigor mortis. Y el rigor mortis no es nada más ni nada menos que el endurecimiento del pescado. Este endurecimiento ocurre durante unos más días, pero después a este endurecimiento viene un reblandecimiento que estaría dado por las enzimas proteolíticas que degradan justamente componentes del tejido muscular, entonces reblandece el tejido del pescado. El tiempo entre el inicio y la resolución del rigor mortis, es decir, entre el endurecimiento y reblandecimiento, depende de la especie, de la talla, de las condiciones fisiológicas, antes y después del sacrificio, la manipulación que tenga ese pescado, la temperatura en que se almacene. Bueno, acá fíjense que tiene mucho que ver también las condiciones de captura del pescado. Si tiene estrés o no tiene estrés cuando es capturado, eso va a hacer que el tiempo de rigor mortis y la resolución del mismo varíe, ¿sí? Puede estar, cuando es exhausto, es estresado o no estresado, y bueno, va variando este periodo de rigor mortis. Obviamente, cuando está en rigor mortis, que está endurecido el tejido del pescado, no se puede filetear, no sería lo ideal, porque se desgarrarían, habría un desgarramiento, el rendimiento del filet sería muy bajo, y cuando se cocina este tipo de productos que se fueron procesados durante el rigor mortis, resulta una carne dura. Bien, como les dije recién, después del rigor mortis viene lo que se llama reblandecimiento, que estaría dado por los cambios autolíticos, es decir, la degradación de algunos componentes del músculo por las propias enzimas del pescado. El primero en ser reconocido, la primera autólisis o primer proceso autocatalítico es el que está relacionado con los compuestos de ATP, como yo les dije recién. Ya no hay más formación de ATP y las moléculas de ATP que se formaron se empiezan a degradar. Se degradan. Ustedes saben que es, a ver si tengo acá.
la adenosín trifosfato, justamente trifosfato, tiene 3 moléculas de fósforo. Empieza a degradarse adenosina difosfato con 2 moléculas de fósforo, adenosina monofosfato, de adenosina monofosfato pasa a inosina monofosfato, luego a inosina y luego a hiposantina. Bien. En base a las concentraciones de estos sustratos que se van generando con la degradación del ATP, se genera un índice K, que vendría a ser un índice de frescura. Fíjense, este índice K se determina con la concentración de inosina más hiposantina, que son los productos finales, sobre la suma de la concentración de adenosina trifosfato, difosfato, monofosfato, inosina monofosfato, inosina e hiposantina también. Por 100 se saca una constante de frescura. Se considera un pescado o marisco fresco cuando el valor de este K es menor al 20%. Bien. Entonces, el índice de frescura K proporciona una puntuación de frescura relativa, ¿sí? Que está diciéndome en qué punto de estos cambios autolíticos se encuentra el músculo del pescado. Cuanto más alto es el valor de K, menor es el nivel de frescura. Bien. Fíjense que también hay una degradación de nucleótidos, ¿sí? Pero a veces esa degradación de nucleótidos no necesariamente está relacionada con un deterioro del pescado. Solo la hiposantina, que es el último producto de la degradación del ATP, tiene un efecto directo en el sabor amargo que se percibe en un pescado deteriorado. La inosina monofosfato, que también es uno de los productos de la degradación del ATP, es responsable del sabor deseable a pescado fresco. A veces cuando empieza una leve degradación, tiene un impacto positivo en la calidad sensorial del pescado, ¿no? Bien, y excepción del ATP, por supuesto, cuya disminución está asociada con el rigor mortis, entonces ninguno de los nucleótidos se considera que está relacionado con los cambios en los procesos, en los cambios que deterioran la calidad del pescado, pero sí el ATP, que es un nucleótido, sí está asociado a afectar la calidad del pescado. Bien. Se hizo un trabajo en el año 1988 donde se sugirió o se siguió la autólisis enzimática del bacalao estéril y no estéril. ¿Qué quiere decir estéril y no estéril? Estéril que me está liberando del medio, bueno, me está limpiando de los efectos microbianos que puede tener el pescado. Entonces, se hizo un estudio entre un bacalao estéril y no estéril, y la velocidad de formación de inosina monofosfato en la degradación del ATP fue la misma tanto en las muestras de tejido del bacalao estéril como en las de bacalao no estéril. Esto indica que la degradación del ATP hasta inosina es debida en su totalidad solamente a enzimas, porque si el pescado estéril que no tenía bacterias y el no estéril que tenía bacterias me están dando las mismas concentraciones de hiposantina o de inosina monofosfato, quiere decir que no estaría dado por la degradación microbiana. Bueno, aparte de la degradación del ATP, hay muchas proteasas que fueron aisladas del músculo de pescado. Entonces, ¿qué hacen las proteasas? Justamente comen las proteínas de los músculos. Entonces va produciendo un ablandamiento del tejido. ¿Sí? A medida que se van rompiendo las vísceras por la manipulación del hombre, por el fileteado, por sacarle las partes de la cabeza, la cola y demás, se van liberando enzimas. Estas enzimas, aparte de degradar el músculo o irse comiendo el músculo, preparan un sustrato para que después las bacterias puedan seguir proliferando. Dentro de estas enzimas proteolíticas tenemos las que se llaman catepsinas, ¿sí? Las catepsinas son proteasas ácidas, se encuentran encerradas en organelas, que son los lisosomas dentro de la célula, del tejido,
Ustedes saben que la célula está formada interiormente por varias organelas. Una de esas organelas es el lisosoma, y dentro del lisosoma tiene catepsinas. Bien, en el tejido vivo, las proteasas lisosomales se creen que son responsables de la degradación proteica en las áreas de daño, es decir, todas las proteínas que fueron dañadas en un organismo vivo, las catepsinas o los paquetes de lisosoma son los encargados de degradar esas enzimas mal formadas. Cuando muere el pescado, que baja el pH, como dijimos, se debilita mucho la membrana de las células y de las organelas y se empiezan a liberar estos fluidos con enzimas. Otras enzimas que degradan el músculo del pescado son las calpaínas. Es un segundo grupo de proteínas intracelulares que son las principales responsables de la autólisis post-mortem debido a que digieren parte de las proteínas del músculo de la línea Z. Bueno, ustedes saben que los músculos están formados por miofibrillas, las miofibrillas están formadas por líneas Z y bandas M, ¿sí? Que se contraen y se relajan. Bueno, estas calpaínas estarían degradando la línea Z de estas miofibrillas. Bien, ¿por qué es importante detener la acción de estas enzimas? Porque justamente cuando empieza la autólisis se empieza a perder el valor comercial de las piezas de pescado. Entonces es muy importante mantener un pH en el pescado cercano al fisiológico, y también es muy importante el almacenamiento refrigerado. El almacenamiento refrigerado lo que hace es frenar este tipo de reacciones. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Bien. Hasta ahora todos los cambios autolíticos que dijimos son enzimas que se encuentran dentro de una célula muscular. Bien, pero ¿qué pasa con el colágeno del pescado? Ustedes saben, cuando han escuchado en las mujeres, el colágeno lo que hace es sostener el tejido, ¿no? Entonces, cuando el pescado muere, a medida que se va, avanza el almacenamiento refrigerado, los niveles de colágeno, en el caso del pescado son tipo 5, empiezan a decaer por acción también de enzimas que se llaman colagenasas. Estas enzimas colagenasas producen lo que se llama un desgajamiento o ruptura de los miotomas. Los miotomas son paquetes de miofibrillas que forman el músculo. Si esos paquetes que están unidos por el colágeno se empieza a degradar el colágeno, estos paquetes se empiezan a quedar sueltos. Entonces se produce lo que es el desgajamiento, como si se rompiera en gajos esto. Y esto también es muy conocido en lo que son los langostinos, que vieron que se empieza a poner, cuando pasa el tiempo, se empieza a poner, justamente se empieza a romper el músculo, se empieza a desgajar, se pone gris. Bien. Estos cambios autolíticos, fíjense que inclusive durante el almacenamiento se siguen ocurriendo, y es otra enzima que se llama la OTMA reductasa, que se encuentra en el músculo del pescado, donde un compuesto que se llama óxido de trimetilamina, que es un compuesto osmorregulatorio, le permite al pescado flotar, vía autolítica se degrada en dimetilamina y formaldehído. El formaldehído lo que hace es inducir o se mete dentro de las fibras musculares del pescado y ocasiona endurecimiento del músculo y hace que pierda agua el pescado. Entonces se endurece y se seca. Es importante que el pescado deshuesado esté completamente libre de tejidos para evitar el endurecimiento durante el almacenamiento en congelación. Este endurecimiento estaría dado por la formación de formaldehído.
El medio más práctico para prevenir la formación autolítica del formaldehído que se produce durante el almacenamiento refrigerado es almacenar el pescado a menos 30 grados centígrados y disminuir las fluctuaciones de temperatura. Este es un cuadrito, no se los voy a leer todo porque resume todos los que son los cambios autolíticos, es decir, los cambios que están dados por las enzimas del pescado. Tenemos las enzimas, como yo recién les hablé, de glucolíticas que degradan el glucógeno, ¿sí? Tenemos las enzimas autolíticas que degradan nucleótidos como el ATP, adenosina monofosfato, la quimiotripsina, la tripsina, la carboxipeptidasa que degradan proteínas y péptidos, las catepsinas que degradan proteínas y péptidos, como recién vimos, la calpaína, ¿se acuerdan que degrada o el sustrato son las proteínas miofibrilares? Las colagenasas que atacan al tejido conectivo, y la otma-desmetilasa, que yo les había dicho hoy reductasa, y es otma-desmetilasa, la reductasa es la de los microorganismos. La otma-desmetilasa que genera óxido de dimetilamina, el sustrato es óxido de dimetilamina, pero produce óxido de dimetilamina y formaldehído. Bien, ¿cómo se va observando en el laboratorio estos cambios, tanto autolíticos como los que vamos a ver ahora en un ratito, que son los microbiológicos? A través de 3 pruebas principales: las pruebas sensoriales, las pruebas de laboratorio o los ensayos microbiológicos. Dentro de las pruebas sensoriales vamos a tener en cuenta el olor, el sabor, el color, la textura, el aspecto general, los ojos, las agallas. Como recién les dije, les mostré unas fotitos de cómo se va deteriorando el tejido a medida que va empeorando las condiciones de almacenamiento del pescado o del tiempo o de lo que sea. Las pruebas de laboratorio más comunes que se hacen en el pescado para ver la calidad de una partida son los métodos físico-químicos que me determinan estos compuestos que les nombré recién: la trimetilamina, el nitrógeno básico volátil total, la concentración de histamina, que ahora vamos a ver de dónde sale, y métodos físicos que me miden la textura. Recuerdan que la textura del pescado va variando a medida que esos cambios autolíticos se van generando, justamente porque hay muchas enzimas que me están degradando el tejido muscular, ¿no? Bien. Y por último, los ensayos microbiológicos. Se hace un recuento de bacterias aerobias a 5 grados centígrados, ya saben lo que son bacterias ciclótrofas. Un recuento de bacterias aerobias a 25 grados centígrados y un recuento de identificación de bacterias spoilers specific organisms, que significa bacterias específicas del deterioro. ¿Y por qué está dada? Ahora vamos a hablar de la parte microbiológica del pescado. ¿Por qué está dada esa contaminación o cuáles son las fuentes de contaminación microbiológica inicial? Bueno, la primera infección inicial está relacionada con el lugar de pesca, la temperatura del agua, la profundidad, el sistema de pesca. También tiene que ver los utensilios que se utilizan para procesar el pescado arriba del pescado. Obviamente la higiene o las prácticas de manipulación que ejerza el ser humano sobre el procesamiento del pescado. ¿Dónde hay mayor contaminación? En las zonas costeras, en la superficie del agua, en aguas cálidas o en las aguas tropicales, y aquellos sistemas que están relacionados con la captura del pescado, que están relacionados con sistemas de arrastre porque tienen contacto con el sedimento. Por otro lado, esta evolución en la microflora del pescado va a tener relación con las características propias del pescado, el estado en que se encuentra en la captura del pez. Recuerdan que dijimos que puede estar estresado o no estresado, el manejo que se haga de estas piezas de pescado arriba del barco y el tiempo que transcurre hasta que llega a puerto. Bien. Dentro de los factores ambientales, como recién les nombré
están relacionadas con la temperatura del agua, la zona de pesca, la estación del año, el tipo de salinidad que tenga, la concentración de sal disuelta, el oxígeno disuelto y el pH. Obviamente que todo esto que ustedes estoy nombrando ya saben que condicionan el crecimiento microbiano, ¿no? Fíjense, acá en este cuadrito resume los géneros más importantes que vamos a tener presente en el pescado, ya sea contaminado o la microflora propia del pescado. Tenemos las gram negativas y bacterias gram positivas. Dentro de las gram negativas tenemos Pseudomonas, Moraxella, Cinetobacter, Shigella putrefaciens, Flavobacterium, Citófaga, Vibrio, Photobacterium y Aeromonas. Los vibrios, el Photobacterium y las son típicas de agua marina y las aeromonas son típicas de peces de agua dulce. Dentro de las gram positivas tenemos Bacillus, Clostridium, Micrococcus, Lactobacillus y Coriniformes. Los mohos más comunes tenemos Aureobasidium, Aspergillus, Penicillium, y de las levaduras tenemos Candida, Cryptococcus, Rhodotura, Hansenula y otras, pero estos son los más comunes. Recuerdan que habíamos hablado de un deterioro microbiano que está relacionado más que nada con las bacterias del deterioro, bacterias específicas del deterioro que son estas SSO. Son bacterias que producen olores y sabores desagradables que están asociadas con el deterioro. ¿Cuáles son? Shigella putrefaciens, Photobacterium, Fusarium, Aeromonas, Vibrio, Enterobacterias. ¿Y cuáles son los compuestos que producen estas bacterias del deterioro sobre el tejido del pescado? Fíjense que tienen relación con aquellas que también utilizan como sustrato las enzimas. Fíjense, el OTMA, el óxido de trimetilamina, que va a generar trimetilamina, dimetilamina y amoníaco, cisteína y metionina, que al ser degradado por las bacterias produce compuestos azufrados como ácido sulfúrico, metilmercaptano, dimetilsulfuro. Después tenemos las moléculas de ATP, ADP, IMP, inosina, que también lo utilizan de sustrato las bacterias para generar el producto final hiposantina, lo mismo que ocurría con las enzimas. Y también utilizan varios aminoácidos para generar aminas, ésteres, cetonas y aldehídos. Fíjense, todos estos compuestos generan gustos y olores desagradables. ¿Dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de flora bacteriana en el pescado? Bueno, una en la piel, ¿no? Podemos llegar a encontrar de 10 a las 5, 10 a las 6 aerobios, podemos encontrar algunos clostridios, enterobacterias. En el mucílago es ese gel que tiene el pescado, donde encontramos las especies que les nombré anteriormente, y también en el intestino, que vamos a encontrar de 1000 a 10 millones de bacterias, ¿sí? Y los géneros más comunes son Alcaligenes, Pseudomonas, Flavobacterium, Vibrium, Bacillus, Clostridium, Escherichia coli, los que les nombré anteriormente. Como decía recién, el óxido de trimetilamina, este compuesto osmorregulatorio que le permite a los pescados flotar, a través de una enzima desmetilasa, OTMA desmetilasa, que está en el tejido muscular del pescado, se degrada a dimetilamina, óxido de dimetilamina. Esto ocurre en los cambios autolíticos, pero cuando ocurre a nivel bacteriano, las enzimas que liberan las bacterias para degradar este compuesto es la OTMA reductasa y se genera nitrógeno de trimetilamina. Estos organismos específicos de deterioro, los más comunes, estamos hablando de Shigella, Photobacterium, Pseudomonas, vibrios, anaeróbicos deteriorativos. Y los compuestos típicos del deterioro están todos relacionados, siempre son los mismos. Los productos que les fui nombrando, trimetilamina, ácido sulfídrico, dimetilsulfuro, mercaptosulfuro, hiposantina, cetonas, aldehídos, todos los compuestos que les fui nombrando que son producto de la degradación o alteración microbiana. Fíjense, cuando el sustrato es inosina, el compuesto que se produce es hiposantina. Cuando las bacterias utilizan diferentes azúcares o lactato, que me va a dar como producto ácido acético, dióxido de carbono, agua. Cuando utilizan diferentes tipos de aminoácidos como cisteína, metionina y lisina, me va a dar diferentes compuestos azufrados.
Cuando utiliza el óxido de trimetilamina me va a dar nitrógeno de trimetilamina, y cuando utiliza como sustrato la urea me va a dar amoníaco. Todos estos compuestos que generan deterioro en el pescado tienen diferentes umbrales para ser determinados en el laboratorio. Tenemos los umbrales para los olores amoniacales, que están relacionados con la trimetilamina, dimetilamina y amoníaco, los umbrales para los olores asulfurados, que están relacionados con todos estos compuestos de azufre, que vienen de la degradación microbiana de aminoácidos, y bueno, la pegajosidad, la mucosidad o los cambios en el color están relacionados con un crecimiento de bacterias en la superficie que no puede superar 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. ¿Cuáles son los índices físico-químicos de deterioro? Bueno, el pH asciende por encima de 7,5, el nitrógeno básico volátil es mayor a 30 miligramos cada 100 gramos de pescado, y la hiposantina es mayor a 2 partes por millón. Cuando fíjense esta curva, ¿no?, que dice recuento total, empieza a crecer ese recuento cuando las condiciones no son las adecuadas en el almacenamiento del pescado, y empieza a llegar 10 a la 8, 10 a la 9. Sin embargo, acá, cuando llega a un 10 a la 8, a la 10 a la 9, no habría un rechazo del pescado si no fuera que dentro de esta población total está incrementándose la población de organismos específicos del deterioro. Estos organismos específicos de deterioro son los organismos que liberan esas enzimas que me generan los productos que mencioné anteriormente. Y a medida que nosotros le vamos poniendo barreras al almacenamiento del pescado, como puede ser la temperatura de almacenamiento a 0 grados centígrados, 5 o 20 grados centígrados, y vamos cambiando la atmósfera de envasado, que puede ser aeróbica con oxígeno, vacía sin oxígeno, y un envase en atmósfera modificada, es decir, que contiene dióxido de carbono porque se le saca el oxígeno, vamos teniendo diferentes targets microbianos que pueden crecer ahí, ¿sí? Siempre están relacionados con los géneros que yo les dije recién, con Yeguanella, pseudomonas, aeromonas. Bien. Entonces, cuando empieza la muerte, digamos, del pescado, el pescado se va quedando sin glucógeno y hay una rápida actividad proteolítica, que es la que mencionamos anteriormente, que preceden los cambios microbianos. Entonces, en esa actividad proteolítica, que son las enzimas son propias del tejido del pescado, se empiezan a generar péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos. ¿O quién los utiliza, esos péptidos de bajo peso molecular y los aminoácidos? Las bacterias, en una segunda etapa de deterioro. Hay un crecimiento aeróbico de bacterias hasta el 5.º día o 6.º, y hay un crecimiento a partir de ese día en anaerobiosis, ¿sí? Y empieza en ese crecimiento anaeróbico de bacterias la degradación del óxido de trimetilamina. Tanto el crecimiento microbiano aeróbico como anaeróbico van haciendo que se vayan formando o que se vayan incrementando estas bases volátiles nitrogenadas y el trimetilamina, que es lo que luego se determina en el laboratorio. Otra característica importante de los pescados por los cuales mucha gente les tiene alergia es por la presencia de aminas biógenas, que se puede aumentar en el pescado si ya lo tiene, si se almacena a temperatura elevada, un pH elevado o un bajo contenido de sal. Estas aminas biógenas son moléculas biológicamente activas que actúan sobre el sistema nervioso central del hombre cuando las consume y sobre el sistema vascular. Fíjense, ¿cuáles son esas aminas biógenas? La histamina, la cadaverina, la putrescina, la espermina, la tiramina, la triptamina, etc. Se generan cuando se ingieren y cuando están en una alta concentración síntomas muy parecidos a una intoxicación. Bien, ¿cómo se forma la histamina? Vieron que hay gente que no come moluscos ni nada de eso por justamente les puede dar alergia o puede generar un shock
alérgico. Entonces, la formación de histamina es cuando a partir de la histidina, que es un aminoácido, hay una descarboxilasa microbiana que lo lleva a formar histamina. Entonces, esta histamina se va aumentando la concentración en el músculo, y también puede ser que se produzca esta histamina por la propia presencia de enzimas del músculo que también estén llevando a la formación de histamina, ¿no? Hay especies que tienen la propiedad de producir grandes cantidades de histamina en el músculo del pescado, como es Proteus, Klebsiella y Enterobacter. Hay especies que producen baja cantidad de histamina. Cuando hablamos de baja, hablamos de 25 miligramos de histamina cada 100 mililitros de extracto, como es Escherichia, Hafnia, Citrobacter. Bien, fíjense que hay pescados que crecen en presencia de sal que les pone el hombre para conservarlos mejor. Sin embargo, hay ciertos vibrios y fotobacterium que pueden crecer y que pueden generar histamina, sobre todo en aquellos pescados como los escómbridos que están relacionados con el atún, la caballa, el bonito, la albacora, sardinas, boquerones. ¿Qué síntomas produce el consumo de histamina? Cuando es leve, que no nos damos ni cuenta, es un flujo de calor, congestión, prurito en el rostro, lagrimeo, salivación. Cuando es más severo, produce hipotermia, dificultad al respirar, vasodilatación, urticaria, ¿sí? Y si avanza ya tenemos síntomas neurológicos, es decir, un ablandamiento de los tejidos, no poder caminar, como dice ahí, se obstruye el poder del sistema respiratorio. Bien, entonces, de acuerdo a la concentración de esta histamina, el nivel va a ser aumentado, tóxico o altamente tóxico. Bien, vamos a hablar ahora de las bacterias que pueden estar contaminando el pescado, porque justamente una de las fuentes de contaminación es el agua donde crecieron. Y esas aguas contaminadas generalmente están contaminadas por el hombre, como por ejemplo pueden ser los efluentes que se liberan al mar, que llevan consigo una gran o una alta carga microbiana. ¿Cuáles son esos microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el pescado por estar en contacto con el agua contaminada? Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus y Vibrio cholerae. Son todas esas las bacterias que deberían estudiarse en un laboratorio. En el caso de ustedes van a estudiar muchísimas menos porque justamente, bueno, no hay medio para todas, pero aparte tampoco que se encuentra todo, ¿no? Y los microorganismos patógenos que viven ya en el agua, que son originarios del agua, son pseudomonas, vibrios, leptospiras y micobacterium. Bien, ¿cuáles son los riesgos sanitarios de los productos de la pesca? Es decir, las bacterias más peligrosas, el Clostridium y el Vibrio parhemolyticus. El Clostridium, hay diferentes tipos de Clostridium, A, B, pero el que está relacionado con los productos del pescado es el tipo E. Dentro del Vibrio parhemolyticus tenemos diferentes especies, ¿sí? Se encuentran en ambientes marinos y acuáticos. Por lo general, los productos de alto riesgo que pueden conllevar este tipo de vibrio son los productos de la pesca que se consumen crudos o con poca cocción, como son las gambas, las centollas, los pescados en general. Y los de mayor riesgo son los moluscos que filtran a través de filtros que tienen interiormente, como los mejillones, que se alimentan a través de la filtración. En esos filtros van quedando retenidas todo este tipo de bacterias, que producen gastroenteritis, diarrea, dolor abdominal, y la forma de acción que tienen estas bacterias es liberar toxinas. Fíjense que se requiere una ingesta de 10 a las 6 células por gramo, que es un montón. Bien, dentro de los microorganismos de mayor riesgo que hablamos recién, que es el Clostridium botulinum tipo E, esta tiene es de gran importancia en el pescado porque las esporas son termoresistentes, es decir, que en una conserva que está a 100 grados centígrados se puede permanecer durante 4 o 5 horas a esa temperatura. Si el medio además o esa conserva es ácida, esa resistencia baja, o sea que va ayudando un poco, a medida que se le van poniendo barreras, va ayudando un poco a que no prolifere esta bacteria.
Las toxinas son sensibles al calor y se destruyen a 100 grados centígrados en 10 minutos. Lo que tiene esta bacteria, el Clostridium, que ya lo hemos visto, es que liberan neurotoxinas. Las neurotoxinas lo que hacen es tener una acción paralizante, ya que impiden la sinapsis entre las neuronas. Es decir, si mi cabeza manda una orden a la pierna para moverse, es porque hay una sinapsis de neurona a neurona que está dada por un producto o una molécula que se llama acetilcolina. Lo que hace la toxina esta es impedir la liberación de acetilcolina y así impedir y así impedir que la señal se vaya transmitiendo. Bien, el Clostridium tipo E crece óptimamente a 28-30 grados centígrados, crece también a 5 grados centígrados y puede llegar a multiplicarse y formar toxina hasta 3,3 grados centígrados. O sea, que es una temperatura de almacenamiento, es una temperatura que tenemos en la heladera nosotros. ¿Qué otros productos del pescado, derivados del pescado, que tienen alto riesgo? Son las conservas y semiconservas, obviamente que mucho más las caseras o con defectos de esterilización, los alimentos enlatados, los pescados crudos ahumados, curados y ahumados, los pescados envasados al vacío. Todo eso pueden tener grandes problemas porque se supone que son productos que tendrían que estar mucho tiempo en góndola, pero si hay alguna falla en la producción de esto, empieza a haber proliferación microbiana. Bueno, acá esta filmina habla un poco de cuál es la acción de esa toxina. Como le dije yo, evita la liberación de acetilcolina y bloquea las terminaciones neuromusculares y impiden poder moverse. Uno se va paralizando, ¿no? Y así como se paralizan las piernas, se empieza a paralizar la parte respiratoria y o también los miembros inferiores, no se puede hablar, no se puede tragar, nada. Bueno. Cuando hay intoxicación o que se sabe que es una intoxicación por Clostridium o se sospecha, lo que se hace directamente es tratar de buscar en el alimento que se ingirió la toxina. Si quedó resto de alimento o si es en un comedor que se comió, se busca el alimento y se trata de buscar la toxina. Y lo que se le da a la persona que fue intoxicada es un suero polivalente que contiene las antitoxinas. ¿Cuáles son los otros productos de la pesca? Bueno, ¿cuáles tenemos? Los productos que se almacenan de 0 a 4 grados centígrados, que pueden ser fileteado o entero el pescado, ¿no? En este caso, en esta temperatura de refrigeración y almacenamiento, el tiempo de conservación es corto y en el caso del pescado entero, las características organolépticas denotan la calidad del pescado. El pescado congelado, cuando hablamos de congelado, es un pescado que está a menos 18 grados centígrados y en ambos casos, tanto congelado como fresco, puede haber una contaminación microbiana por manipulación que está relacionada con bacterias aerobias mesófilas, que las bacterias aerobias mesófilas siempre me dan una idea de calidad general del producto, Staphylococcus aureus, coliformes fecales y Escherichia coli. También tenemos preservas, que son productos curados y semiconservas, que acá hay en este tipo de productos de la pesca una disminución de la actividad de agua. Puede ser salado, secado, ahumado. Esas son las estrategias que se utilizan para las preservas, ¿no? Hay un descenso del pH, el pH baja, y hay una adición de sustancias conservantes como antimicrobianos y humos. Tanto el marinado, los antimicrobianos, la adición de humo, el salado, el secado, hacen que la proliferación microbiana sea menor. Después tenemos productos empanados que pueden ser con prefrito o sin prefrito y donde hay que poner especial atención es justamente también en la manipulación del hombre, que puede dar altos recuentos de aerobios mesófilos, coliformes fecales, Staphylococcus aureus, Salmonella y Shigella. Otros productos de la pesca que tienen importancia comercial son los desecados y deshidratados. Estos, las barreras que tienen es que hay una disminución de la actividad del agua por aire seco. Entonces, ahí vamos a tener especial cuidado en lo que son las bacterias mesófilas también, porque
siempre las bacterias mesófilas lo que hacen es darme una idea de la calidad general del producto. Staphylococcus aureus, enterobacterias coliformes fecales. El Staphylococcus aureus se detecta siempre porque es una forma de ver si el hombre se cuidó durante la manipulación, porque se encuentra, digamos, más bien en la piel, en la saliva. En el caso de las preservas hay un descenso del pH y se le agrega sal. Todo eso son barreras para el crecimiento microbiano. En este caso, cuando hay tantas barreras y hay ausencia de oxígeno porque es una preserva, se investigan los Clostridium sulfito reductores. Y por último, en las conservas lo que se hace es tratar de llegar a una esterilidad comercial a través de un tratamiento térmico. ¿Qué es la esterilidad comercial? Es la condición lograda por la aplicación de calor que hace que un alimento esté libre de microorganismos capaces de reproducirse en condiciones normales de almacenamiento y distribución no refrigeradas y microorganismos viables. Incluye esporas de importancia para la salud pública. Fíjense que las conservas, ustedes siempre, todas las conservas de tomate, de pescado, lo que sea, que presentan esterilidad comercial garantizada, son productos que están en la alacena del supermercado que pueden estar meses y meses, ¿sí? Así que, bueno, básicamente eso es el concepto de microbiología de pescado y de los cambios físico-químicos. Si alguna tiene alguna duda, me comenta. Yo por mi parte no, profe. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda de nada, ni nada para preguntar de algo, nos vemos el martes que viene, ¿les parece? Y yo les comento, les va a comentar seguramente Celeste o Cintia mañana, Celeste o Erika mañana, qué va a pasar si hay algún cambio o algo, ¿sí? De acuerdo a lo que me estuvieron comentando ustedes. ¿Les parece? Dale, perfecto. Sí. También estaría bueno para una clase de consulta tener, porque, bueno, no sé cómo quedaría, pero si es el martes el parcial, por ahí sería el jueves. El jueves. Anterior. El jueves claro. Conmigo podría ser. Claro. Claro, está bien, porque sí, ok. El viernes iríamos al laboratorio. Bueno. Si queda así, entonces ya quedamos. Primero el martes les doy una teoría y el jueves, que yo les tendría que dar la teoría, les doy la clase de consulta, ¿sí? De todas maneras, siempre tienen la posibilidad de consultarme. Ya lo saben. Sí, perfecto. Bueno, chicas, nos vemos el martes que viene y bueno, y les voy pasando las novedades a través de las chicas, ¿sí? Dale, profe. Buenísimo. Bueno, gracias. Perfecto, profe, chao, gracias. Chao.